La vasija había sido creada para recibir la luz. ¿Qué pasó cuando la vasija se llenó del amor de Elohim? Porque imaginemos entonces esa vasija se llena y en algún momento entonces queda a su máximo. ¿Y qué pasa con un depósito cuando llega a su máximo? Se empieza a desbordar. Cuando la vasija se llenó al máximo del amor de Elohim, y dado que el amor es una energía expansiva, le surgió el deseo de compartir el amor tal como Elohim lo hacía con él. Ahí surge, este es el origen del deseo de compartir. Y esto es muy bonito, porque esto significa que el deseo de compartir surge de la experiencia vital de ser llenados por el amor de Elohim. El deseo de compartir es una consecuencia de haber recibido. Mientras más experimentamos que somos llenados por el amor de Elohim, más surge en nosotros el deseo de compartir ese mismo amor. Por lo tanto, si queremos aumentar nuestra capacidad de compartir amor, tenemos que abrirnos cada vez más a recibir el amor de Elohim. Sin recibir el amor de Elohim, no vamos a poder compartir el amor desde el punto de vista del alma. ¿Qué tenemos que hacer entonces para recibir el amor de Elohim? Acercarnos a Él. Este es el código de los sacrificios del templo. Mucha gente, cuando lee literalmente la Torá, se escandaliza por los sacrificios de animales y se pregunta cómo Jehová puede ser tan cruel y sanguinario con los animales. Pero eso es solo una lectura a nivel literal, que esconde un secreto cabalístico muy profundo. Los animales llevados al templo para ser sacrificados a unas horas determinadas del día simbolizan nuestros espacios de meditación, oración y estudio en los cuales se sacrifica nuestro ego. Jehová ordenó llevar los animales al templo para sacrificarlos, indicando o simbolizando la necesidad absoluta de entrar diariamente en nuestro templo, en nuestro santuario interior, para sacrificar el ego en el amor y en la luz de Jehová Elohim. Así que no hay que pensar más que Jehová, nuestro Elohim, es un Elohim cruel y sanguinario, por favor, o que no respeta a los animales. Eso no tiene que ver con la esencia divina. Entonces, el objetivo principal de nuestro trabajo espiritual es acercarnos a Elohim. Es un objetivo principal porque si estamos lejos de Él, ninguno de los objetivos nobles, como por ejemplo lograr la salud, lograr la paz, lograr la felicidad, despertar la conciencia Mashiach, traer el reino, etc. Ninguno de esos anhelos nobles se puede lograr si estamos lejos de Elohim. Esto es lo que quiere decir de manera muy linda uno de los salmos, cuando dice: si Jehová no construye la casa, en vano se afanan los constructores. O también cuando se habla que Yeshua es la piedra angular de la construcción. Entonces, esto está basado con esta
idea y está unido a este simbolismo de los sacrificios en el templo, que necesitamos entrar todos los días al santuario para acercarse. Ese es el concepto, acercarse a Elohim. ¿Por qué? Por la idea que estábamos viendo al principio, para poder recibir y llenarse de la luz. ¿Cómo nos acercamos a Él? Consagrando espacios o santificando espacios, que es apartando. Consagrando espacios para estar con Él. Tal cual como uno separaría espacios o dejaría espacios para estar con una persona muy querida, que echa mucho de menos, que quiere ver mucho. Lo mismo con Jehová Elohim, consagrar espacio para estar con Él. Entonces, esa es una, estar con Él, consagrar espacios para estar con Él, y la otra es guardando la Torá como Yeshua la enseñó. Cuando consagramos espacios de meditación, de oración y de estudio, y cuando guardamos la Torá de acuerdo a Yeshua, nuestra alma en esos momentos se acerca a Elohim. Y cuando se acerca a Elohim, recibe su amor. Por lo tanto, la vasija entonces se va llenando. Mientras más nos acercamos a Él, más nos llenamos, y entonces en algún momento la vasija se colma de esa energía y empieza a compartir. Alguien podría decir, pero Elohim, que es amor, Él está siempre cerca de nosotros. Entonces, no hay que confundir algunas ideas o cómo a mí me gustaría que actuara Elohim. Por eso hay que ver qué dice la Torá con respecto a la cercanía de Elohim con nosotros. Entonces, lo que sí es cierto es que Elohim siempre está disponible y siempre quiere estar unido a nosotros, dándonos eternamente su amor. Esa es su voluntad. Para eso, de hecho, fuimos creados, como vimos ayer. Entonces, importante ahí la palabra voluntad. La voluntad de Elohim es estar dándonos permanentemente su amor. Él quiere, su voluntad, que estemos unidos a Él. Pero Elohim no impone su voluntad al ser humano. Esto también es muy importante porque a veces se confunde. Recuerdo la pregunta de ayer, ¿por qué Elohim permite algunas cosas? Una cosa es la voluntad de Él y otra cosa es que Él permita algunas cosas. Elohim nunca impone su voluntad a nosotros. Él nos da el don de la libertad para que elijamos si queremos estar cerca de Él o estar lejos de Él. Eso Él lo permite. Somos nosotros los que algunas veces elegimos no estar cerca de Él o definitivamente vivir lejos de Él. Nosotros podemos elegir si estar cerca o lejos. Eso es importante. ¿Es la voluntad de Elohim que estemos lejos? No. ¿Lo permite que estemos lejos? Sí. ¿De quién depende? De nosotros. Entonces, lo permite, pero no es su voluntad inicial. Es parte del juego de la vida. Tenemos efectivamente la libertad de alejarnos de Él. Depende de nosotros entonces. La vida contraria a la Torá le hace aquí una vida más enfocada en la materia, sin meditación, sin seguir los mandamientos de la Torá, sin oración, sin estudio de las Escrituras, nos va alejando progresivamente de Elohim. Y finalmente quedamos comiendo del árbol del ego, que nos llena de estrés,
de enfermedad y de infelicidad. Por eso, en esta tradición espiritual, guardar la Torá, estudiar, meditar y orar es un set de herramientas seguro que te permite tener con toda certeza que tú ahí te acercas a Elohim si lo estás haciendo de manera honesta, con emuná y con la intención de unirte a Él. Eso no falla, vas a la segura. Otro concepto interesante es que la cercanía en el mundo espiritual se da por afinidad vibratoria. Esto es muy importante. Esto significa que mientras más cercana es la vibración de nuestra conciencia a la vibración de la conciencia divina, más cerca estamos de Elohim. Entonces no se trata solamente de un gusto personal o un deseo o que yo estoy viviendo como a mí me parece, pero como Elohim es amor, Él está cerca de mí. Ese no es lo que nos enseña la Torá. Hay una cercanía que se da por afinidad. Ese es el concepto que se usa en la Cábala. Afinidad. Y esa afinidad está dado por la conciencia, la frecuencia de nuestra conciencia. Mientras más similar es nuestra vibración de conciencia a Elohim, más cerca estamos. Elohim es luz que vibra en la conciencia o en la frecuencia del amor. Esto significa, bien en concreto, que mientras más practicamos el amor, es decir, mientras más damos a los demás lo que ellos necesitan para ser feliz, más parecidos a Elohim somos, es decir, más afines a Él. Por lo tanto, más cerca de Él estamos. Por lo tanto, más luz y amor recibimos de Él. Por lo tanto, más capacidad de compartir vamos a tener. Y por lo tanto, si tenemos más capacidad de compartir unido a este deseo de recibir, se establecen los dos deseos en una cantidad correcta para que se establezca la energía de Tiferet, o se active la energía de Tiferet con un gran deseo de recibir y un gran deseo de compartir. En la medida que vamos avanzando en nuestro camino de elevación de la conciencia, llega un momento en que nos unificamos e identificamos completamente con Elohim. A eso aspiramos. Ese es uno de los objetivos principales de este camino espiritual. Este se llama el quinto nivel del alma, llamado Yehidá, traducido como unidad. Es el nivel más elevado del alma, en el cual la persona y Elohim se hacen uno y se identifican completamente. Este estado de conciencia, llamado Mashiach, es al estado en el que llegó Yeshua, el Nazareno. Por eso él llega a decir de sí mismo: el que me ve a mí ha visto al Padre, o el Padre y yo somos uno. Eso es el estado de conciencia Mashiach que se logra cuando una persona va acercándose cada vez más a Elohim. Entonces en algún momento ya se identifica completamente con Él. Dado que Yeshua resucitado está en ese nivel de conciencia, Él lo alcanzó físicamente, pero una vez que resucita mantiene ese nivel de conciencia de Yehidá. Dado eso, todo el que se une a Yeshua con emuná, con la intención de vivir como Él, recibe la fuerza espiritual para alcanzar este estado
de conexión con Elohim, de cercanía con Elohim. Por eso entonces todo lo que es el trabajo en la energía de Yeshua activa nuestro Tiferet, recibir, compartir. El deseo de compartir de Tiferet tiene la característica de Elohim, es decir, es incondicional. Se comparte porque sí, sin esperar tener ninguna ganancia secundaria, egoísta. Y se hace con el corazón alegre y confiado. Esto se llama el compartir perfecto, puro y santo. Cuando hablo de confiado, me refiero que la persona comparte lo que tiene sin el miedo a de que eso que ha compartido se le vaya a terminar. El ego también comparte, pero siempre este deseo de compartir del ego espera tener un beneficio personal. Siempre hay algo que ganar. Como dice el dicho, no da puntada sin hilo. El compartir del ego siempre es condicionado, sin alegría espiritual. Puede haber una alegría del ego en el sentido de decir, mira, estoy dando esto porque voy a recibir lo otro, pero no hay la alegría espiritual del alma que yo creo que todos ustedes han experimentado alguna vez cuando han dado de manera incondicional algo y uno siente realmente una alegría en el corazón de haber podido hacer eso. Eso en el ego no lo siente. Y también este dar del ego generalmente va con miedo y desconfianza. Miedo, por ejemplo, a que se le acabe aquello que ha compartido. Esto se llama el compartir imperfecto o impuro. El compartir impuro. Pero ¿cómo interpretar la Torá cuando es tan literal? Porque puede confundir. ¿O dónde podemos encontrar guía para estudiarla? Sí, es cierto que cuando uno se acerca al texto por primera vez y lo lee literal, hay muchas cosas que no entiende o sencillamente encuentra aberrante algunas cosas. Pero por eso siempre tienes que tener en tu mente que hay 4 niveles. Es decir, siempre que tú estás leyendo el texto literal, tienes que saber que eso tiene un significado simbólico. Siempre, porque si no te vas a perder ahí en la literalidad del texto. Aunque en ese momento tal vez no tengas la guía, no tengas el conocimiento para decodificarlo, que tu mente quede tranquila en el sentido de que hay un simbolismo, un sentido sabio, luminoso en el texto. Ahora, ¿cómo encontrar la guía? Yo creo que las personas que te pueden guiar son las personas, los cabalistas. Ahí tienes que ir encontrando a algún cabalista que te vaya haciendo sentido, que resuene más, y dejarte guiar un poco por las personas que tú vas sintiendo que van llenando más tus expectativas. Porque dado que los cabalistas tienen las llaves de codificación, te van a poder ir guiando por esos textos. La resurrección de Yeshua deja disponible para la humanidad la conciencia de unicidad. ¿Qué ocurría antes de Yeshua? Mira, es como cuando se va evolucionando hacia algo. Por ejemplo, si tú llegas a la adultez, dices, ¿qué había antes de la adultez? Bueno, había un proceso de evolución de la conciencia desde guagua, niño, joven, adulto. Ya, entonces hay un proceso anterior de evolución. Antes de Yeshua hay todo un proceso
de evolución de la conciencia, de preparación, todo lo que está relatado en el Tanaj, hasta llegar un momento en que se da ese pic de la evolución del ser humano y Yeshua alcanza ese estado de conciencia. Entonces, previamente hay un proceso de evolución de la humanidad. Y sigue después de Yeshua la humanidad evolucionando hasta otro estado, que es el que estamos entrando ahora, que es el estado del milenio del Mashiach, de la conciencia Mashiach ya colectiva. ¿Qué pasa si a pesar de compartir sigo teniendo la sensación de que es poco? ¿También es parte del ego? Sí, a veces podría ser que uno piense que es poco. Podría ser, no digo que sea, podría ser, tendrías que tú evaluar por qué. Si has dado todo lo que tienes en ese momento, si has dado todo, no tienes más. Entonces no puede ser poco porque es todo lo que diste. La sensación de dar poco es porque tienes 100 y diste 50. Si tienes 100 y das 100, bueno, no puedes dar más. Si te comparas a lo mejor con otro que tiene 500, entonces bueno, di poco. Pero ¿en relación a quién? Entonces a veces el ego tiende a que nos comparemos con otro. Entonces en esa comparación con otro uno puede decir, di poco. Bueno, yo puedo decir, si me comparo en mi nivel de conciencia actual con un gran tzadik, claro, yo voy a decir, estoy dando poco, porque mi nivel de conciencia todavía es medio en el que estoy. Entonces, claro, puedo sentir que es poco, pero ese es mi ego, porque lo que el alma, cuando estamos centrados en el alma, dice, bueno, ¿cuánto tienes para dar? Tengo esto. Bueno, eso dalo todo. Y si das todo lo que tienes, nunca va a ser poco. ¿El justo encarnado sabe y conoce la vibración del Padre? Una persona que ya encuentra o alcanza ese nivel de justo, de tzadik. Entendemos tzadik en la tradición cabalística como la persona que guarda la Torá. En la tradición cabalística nazarena, la persona que guarda la Torá de acuerdo a Yeshua. Entonces, una persona que alcanza ese nivel sí siente o percibe ya las vibraciones del Padre. Cuando se creó el vacío al inicio de la creación y la capacidad de la libre elección, ¿sabe Elohim lo que elegiremos al futuro? Elohim está más allá del tiempo y del espacio. Elohim lo sabe todo. Y ahí donde nuestro ego salta, se le cae el automático y dice, bueno, si sabe todo, entonces ¿cómo está la libertad? Bueno, esa es una pregunta que la estamos haciendo desde nuestra mente racional del ego, porque nosotros no tenemos la experiencia de la eternidad en la cual está Elohim. Elohim está más allá del tiempo y el espacio. Está en su mente funciona en una octava infinitamente superior a la nuestra. Entonces, se da la paradoja que él sí puede saber todo, porque lo sabe todo, es omnisciente, tiene toda la ciencia, todo el saber lo tiene, pero al mismo tiempo nos da la libertad. Entonces, esa libertad en este marco de tiempo-espacio acá, la jugamos nosotros acá abajo. Entonces sí, se da esa paradoja, aunque nuestra mente ahí se vuelva loca tratando de entenderla. Una de las leyes universales es dar y recibir. Aplicando esta ley a las personas que están realizando su misión de vida, ¿tienen que esperar un pago por su entrega? ¿O cuando tengan una mayor conciencia como un tzadik, no voy a esperar nada de vuelta? ¿Qué pasa con la ley de dar y recibir en ese caso? La ley de dar y recibir funciona bastante sola, porque es una ley. Las leyes del universo funcionan muy bien. Tú te tienes que poner en
sintonía con esas leyes. Si tú estás dando, vas a recibir. Para poder recibir, tienes que dar. Si das como Elohim, es decir, incondicionalmente, todo lo que tienes, todo lo que puedes, y lo haces para que el otro sea feliz, ahí está la clave, lo haces para que el otro sea feliz, vas a recibir. Es ley del universo, es principio. Si tú, por eso te decía, si tú te sintonizas con esa ley, vas a recibir sí o sí. Y el hecho que recibas por lo que has dado es parte de la ley, del principio. No tiene nada de malo. De hecho, es la ley. Funciona así. ¿Para qué recibes tú? Lo recibes para dar, ¿cierto? Y cuando das, ¿qué pasa en ti cuando das? Te quedas sin. ¿Y qué hace la ley? Te vuelve a llenar para que tú puedas dar. Y así funciona. Pero hay que dar sin miedo. Hay que confiar en la ley del universo. Así como estábamos hablando de otra ley, esta es otra ley. Hay que confiar en las leyes del universo. Si yo empiezo a dar con miedo o mezquinamente, y entonces no voy a dar todos los conocimientos porque después me van a copiar y después no voy a tener que enseñar. Eso es una mezquindad que me pongo contra la ley. Por lo tanto, no recibo. Emuná, confianza. Es verdad que todo lo creado por Elohim tiene corazón, tiene vida y por ende alma. ¿Entonces el planeta Tierra tiene alma? Ah, qué linda pregunta. Claro que tiene alma. Está viva. La Tierra está viva. Todos los planetas tienen un alma. Y el alma de la Tierra también siente, y también se alegra, y también sufre cuando nosotros vamos en contra de Elohim, la naturaleza que conocemos. Es una expresión perfecta de Elohim. Cuando el ser humano se va contra la naturaleza y la devasta, la naturaleza, la tierra, también sufre, claramente que sí. ¿Importa la forma en que uno da o más la percepción que tenga quien recibe lo que le doy? ¿Importa la forma en la que uno da? Sí importa. Porque si yo doy con egoísmo, con miedo, con mezquindad, eso es una forma. Entonces, sí importa la forma en que doy. Tiene que ser incondicional, alegre, y sin tener un doble intención egoísta. Entonces sí importa la forma. ¿O más la percepción que tenga quien recibe lo que le doy? No, importa más tú. ¿Con qué corazón tú das? Porque suponte tú, que tú me ayudas a mí. Y me ayudas con tanto. Y todo lo que tú tienes y lo das con una alegría enorme. Y yo recibo eso y digo, ¿y esto nomás? Eso es no tiene que ver cómo yo lo reciba de forma egoísta. Tiene que ver cómo lo diste tú. Tú lo diste con tu amor, con todo lo que tú tenías. Eso es lo que te tiene que importar. Cómo lo reciba el otro, no. ¿Nutrimos a otros y eso es subir en conciencia? Sí, eso sí. Claro, si uno nutre a otro, pero depende con la conciencia que lo das. Volvemos al mismo punto. Si tú estás nutriendo a otro para obtener un beneficio egoísta para ti, no estás subiendo en conciencia. Incluso puedes estar bajando, porque puedes estar haciendo cosas para
no sé, para que el resto te vea, para que se vea bien, para que el resto hable de ti. Entonces, tiene que ver con la pregunta que hacía anteriormente José, con tu corazón. ¿Se acuerdan de la viuda pobre que estaba Yeshua mirando lo que daban las donaciones que daban en el templo? Y la viuda pobre daba 2 moneditas apenas, ¿cierto? Y el resto daba mucha plata y él dice, esta mujer es la que más ha dado de todos los que han dado. Entonces, 2 moneditas apenas. Bueno, ahí está a la respuesta a lo que estábamos hablando. Es el cómo tú das, es lo que hace que suba tu conciencia o no. En este sentido, dar como Elohim incondicionalmente, ¿no debería actuar nuestra Geburá? Por supuesto que uno ocupa todas las energías y en ese sentido el límite hasta dónde dar. Por ejemplo, si tú estás ayudando a una persona y esa ayuda hace que la persona no asuma sus propias responsabilidades, claro, necesitarías tú que la persona no vaya a caer en un estado de irresponsabilidad y de flojera, por ejemplo. Entonces sí, tendrías que agregar esa energía ahí también. Si todo lo creado por Elohim tiene alma, ¿la creación también tiene conciencia, tales como planetas, constelaciones, células, moléculas, etcétera? ¿La conciencia de Elohim? Sí, tienen conciencia, pero es una conciencia diferente a la conciencia humana. Entonces sí se puede hablar de conciencia y se habla de conciencia, desde la conciencia de una pequeña hierba del campo, ¿cierto? Una florcita, a un planeta, hay conciencia, pero es la conciencia de ese nivel y de ese reino. Es diferente a la conciencia humana, pero sí se puede hablar de conciencia. ¿A qué se refiere Elohim cuando dijo que tu mano derecha no sepa lo que hizo tu mano izquierda? Una de las cosas a las que se refiere justamente es que cuando vayamos a compartir, lo hagamos sin una doble intención de ser reconocido también. Esa es una de las formas de poder dar de manera no buscando el reconocimiento. Si este reconocimiento se da, bien, se da, pero tú no lo buscas al hacerlo. Y como lo das con la mano derecha, que sea desde un auténtico amor, una auténtica bondad, misericordia. Tiene que ver con eso.